Hola, nosotros somos estudiantes de quinto ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En este documental vamos a hablar de los que muchos dicen, pero pocos entienden, que es el TOC. ¿Pero qué es el TOC? El TOC son pensamientos intrusivos que va a tener la persona y estos pensamientos se les llaman obsesiones. Estos pensamientos van a generar ansiedad en la persona y va a realizar conductas de manera repetitiva. A estas conductas se les va a decir compulsiones, pero muchas de ellas no tienen una secuencia lógica. En el Perú, el TOC es uno de los trastornos de ansiedad menos diagnosticados a tiempo. Muchas veces porque lo categorizan como manías o también porque la persona no busca ayuda a tiempo por el miedo o el temor de que sufre ese trastorno. También podremos observar cómo es que el TOC va a afectar en la vida de las personas de manera diaria, es decir, en su trabajo, estudio, en sus relaciones interpersonales y en su autoestima. Y cómo es que estos rituales pueden generar tanto aislamiento como ansiedad en ellos. Pero existe otra condición que se confunde con el TOC, el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, el TPOC, que aunque suenan igual, no son lo mismo. Y hoy queremos ayudarte a diferenciarlos. ¿Puedo hacerte dos preguntas? Sí, claro. Sí. ¿Conoces qué es el TOC y el TPOC? Es decir, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de personalidad obsesiva compulsiva. Sobre el TOC sí escuché algo, pero sobre el otro que me dijiste no lo conozco. El TOC creo que es básicamente repetir cosas que haces frecuentemente, como el lavado de manos, que tiene una obsesión por que esté limpio. Ahora quisiera saber qué otras características puedes notar en una persona que tiene, en este caso, el trastorno obsesivo compulsivo. Aparte del lavado de manos, también he visto que son muy perfeccionistas, pero se exceden bastante. Ok, eso sería todo por hoy. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Sí, me llamo Ronald Antonio Mesalino, ¿De qué facultad eres? de Ingeniería Ambiental de FIGAE. Quiero comenzar preguntándote si conoces qué es el TOC. Sí tengo un concepto muy vago, pero tengo entendido que es la necesidad de una persona de estar revisando algo o tener algo y la acción repetitiva, ¿no? Eso es lo que entiendo. ¿Y qué comportamientos tú sueles ver en estas personas? Movimientos repetitivos, como que tienen la necesidad, ¿no? Como si estuvieran dependiendo de algo. Eso es lo que yo veo en esas personas que con TOC. Un ejemplo que me puedas dar. Por ejemplo, personas que suena o vibra su teléfono y lo agarran y van directamente, y puede ser una notificación cualquiera, ¿no? Y así, con cualquier cosa que le distraiga el celular. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Interesante tu perspectiva sobre el tema. Gracias. Quisiera saber cuál es tu nombre. Mi nombre es Adrián Rojas Zoncoy, de la Facultad de Ingeniería y Sistemas. Interesante. Ahora me gustaría hacerte dos pequeñas preguntas. La primera es, ¿conoces sobre el trastorno de personalidad obsesiva compulsiva? Por supuesto que lo conozco. Fui uno de los pocos afectados en pocos niveles de esa compulsión obsesiva. Digamos que llegó un momento cuando, digamos, llegó bastante ansiedad en mí, y digamos que tuve una obsesión bastante abrupta. Ahorita mismo creo que se me nota tartamudea porque hablar de este tema me pone bastante nervioso, y he de admitirlo que estuve bastante medicado bastantes veces usando antidepresivos en un momento dado, prácticamente de mi secundaria, por algunos momentos difíciles que tuve en mi vida. La pérdida de algunos familiares míos me llevaron a entrar a no intentar sentir algo usando esos antidepresivos, y llegó un punto donde tuve que tomar y me medicaba por mi cuenta, hasta que llegó un punto que casi llegué a entrar en comas mediante esos medicamentos, más que todo. Muy penoso lo que me cuentas, pero bueno, como te veo ahorita, estás luchando día tras día contra esa batalla. Más que todo, sí, pero tiene sus consecuencias más que todo. Ahorita mismo tengo varias enfermedades que ya me están pasando factura últimamente.
Y en base a lo que tú me cuentas, quisiera saber qué conductas, ¿no?, tú has presentado con Mira, este una trastorno. de mis conductas fue el morderme las uñas. Creo que ahorita sí es notorio porque aún siguen las consecuencias de eso después de varios años. Y también bastante rasgaduras y bastantes cortes que tuve en ese momento al no obtener esos medicamentos que anteriormente necesitaba. Bueno, ojalá todo pueda mejorar para ti, No, pero ahorita mismo está todo mejor. está bien, Ya, sí, ¿sí? ya, ahorita muy bien. de hecho. Ok, esa es la actitud. Muchas gracias. Ya, igualmente, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Mi nombre es Ana Tarazona. ¿De qué facultad eres? Soy de la FIS, Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué entiendes por trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, no conozco a ciencia cierta qué es exactamente el trastorno obsesivo compulsivo, pero lo que me da a entender es como una persona que tiene reacciones agresivas, tanto físicas como verbalmente, y no las puede controlar por sí solas. Son impulsos que tiene la persona. Y en base a lo que has podido entender sobre ese trastorno, ¿qué conductas tú crees que pueda tener una persona con él? Por ejemplo, un caso cuando esté en una relación esa persona y su pareja no sé, no le diga dónde se encuentre, y esa persona vaya a buscarla y digamos que la encuentra conversando con un amigo, con unas amigas, y solamente atina a jalar a la persona sin su permiso y decirle que por qué no le contestaba, por qué no le dijo dónde estaba, y reacciona con palabras agresivas, ¿no? Interesante lo que tú me comentas. Gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Alejandra. Un gusto, Alejandra. Yo me llamo Renda, soy estudiante de psicología, estoy en el 5º ciclo de la carrera y el día de hoy vamos a realizar una pequeña entrevista acerca del trastorno obsesivo compulsivo y quiero que te sientas cómoda el día de hoy, ¿ok? Cualquier pregunta que no te sientas segura de responder, tú me lo comentas con confianza, ¿ok? ¿Quieres empezar? Sí. Ya, iniciamos. ¿Cómo se manifiesta el trastorno obsesivo compulsivo en tu vida diaria? Mayormente con pensamientos un tanto desagradables que se vienen en todo el transcurso del día. Esto ocasiona que no me gusta estar en un ambiente rodeado de personas, es decir, que suelo aislarme. Prefiero estar sola porque, bueno, cuando vienen estos pensamientos me ponen tensa, me ponen ansiosa y prefiero sobrellevarlos a mi manera, pero sola. Y bueno, también a partir de esto he empezado a tener problemas a la hora de dormir, también en mis hábitos alimenticios. No suelo tener mucho apetito últimamente en la hora de almuerzo o en el desayuno. Y en general, en todo el día me estoy sintiendo muy cansada. Entiendo. ¿Y cuáles son esos pensamientos que son difíciles de manejar para ti? Por ejemplo, pienso en hacerme daño o hacer daño a otras personas. Y es algo que viene así de la nada y en general esos son los que más me ponen más tensa. ¿Y qué hacer para reducir esa ansiedad en esos momentos cuando se te vienen esos pensamientos? Bueno, trato de recordar algún lugar que sea agradable para mí, ya sea por ejemplo la playa, como en vacaciones siempre voy con mi familia y me despeja la mente, compartir con ellos, o el mismo ambiente de la playa, el mar, el sonido de las olas, eso me ayuda a relajarme. Sería eso. ¿Te gusta mucho la playa? Sí. ¿Con qué lo sueles asociar? Más que nada recuerdo el sonido de las olas, entonces eso me da calma. Y el sonido de las gaviotas. Entonces, ¿y cómo fue tu proceso de diagnóstico? Me diagnosticaron ya hace 8 meses. Ok. ¿Y qué edad tenías? Eso fue cuando tenía 17 años. 17 años. Sí, 17 Okay. tenía. ¿Actualmente tienes? 18. 18. Ok. ¿Y le has comentado a alguien acerca del
que tienes trastorno obsesivo compulsivo? Los únicos que lo saben son mis familiares cercanos, solamente mi papá, mi mamá, mis hermanos. En cuanto a amigos, solo mi mejor amiga, pero de ahí los demás sí no. Prefiero mantenerlo en ese círculo pequeño. ¿Y cómo han tomado las personas que saben acerca de que tienes ese trastorno? Bueno, primero se preocuparon por mí, obviamente, y siempre están ahí tratando de aconsejarme en qué cosas puedo mejorar, o a veces cuando me siento muy tensionada, siempre están ahí pendientes en qué pueden hacer para mejorar yo también, para que esté más tranquila. Entiendo. ¿Y tú qué le dirías a una persona que está pasando por tu misma situación y que tiene ese trastorno? Bueno, yo diría primero que investiguen sobre el trastorno porque actualmente no es algo sobre lo que se hable a aires libres, ¿no? Es algo un poco más, tal vez, hasta para los mismos que no están diagnosticados, es un tema un poco tabú, creo que así se dice. Entonces, que investiguen para conocer lo que están sobrellevando y luego que no tengan miedo de pedir ayuda, de llevar terapia psicológica también. Y nada, eso centralmente, que no tengan miedo de pedir ayuda, de apoyarse en sus familiares, amigos. Entiendo. ¿Y cuáles crees que son los prejuicios que tienen las personas acerca de las personas que tienen ese trastorno? Yo creo que tal vez lo ven como algo exagerado. Bueno, la gente suele juzgar mucho por aquello que no conoce, ¿no? Entonces, sí siento que actualmente, más que nada, por lo que no conocen es que le dicen la primera que se les viene a la cabeza. Entonces, sí. ¿Y has tenido que lidiar con ese tipo de personas en tu vida diaria? Tal vez otros familiares no tan cercanos, pero de alguna forma terminan entendiendo ya. Sí. Cuando le explicas ya sienten más empatía por uno mismo, porque no es algo que se tome a la ligera. Entiendo. Ok, muchas gracias Alejandra por contarnos tu experiencia y toda la información que tú nos vas a dar aquí va a ser con fines académicos y sobre todo dando ese mensaje, ¿no? De que el trastorno obsesivo compulsivo es más que un diagnóstico, que hay vidas detrás de ello. Muchas gracias Alejandra. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Sí, mi nombre es Hugo. Un gusto, Hugo. Mi nombre es Emily y en esta oportunidad quiero agradecerte primero por darte el tiempo para esta pequeña entrevista, ¿no? Y comentarte de que esta entrevista va a ser con fines académicos y todo lo que pues, vamos a comentar acá simplemente va a ser compartido para nuestro grupo y para nuestra clase, ¿ok? Sí, está bien. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta, ¿te parece? Sí, ¿Cómo se manifiesta el TPOC en tu vida diaria? bueno, yo soy una persona muy organizada y me gusta planificar todo con anticipación, ¿no? También me gusta que las cosas se hagan de una manera muy específica y me cuesta aceptar cuando los demás no siguen el mismo nivel de orden o responsabilidad que yo, ¿no? Y a veces invierto demasiado tiempo revisando los pequeños detalles porque siento que todo debe salir perfecto, ¿no? O que debe mejorarse. Puede salir mejor. Claro, entiendo. ¿Y cómo es que tú empezaste a notar que algo no iba bien? ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención con estas conductas que tú has presentado? Bueno, yo no sentía que hubiera algo mal conmigo, ¿no? Sino que las personas a mi alrededor empezaron a decirme, ¿no? Que era demasiado exigente y que me estresaba por pequeñas cosas, ¿no? Y poco a poco me fui dando cuenta que mi forma de ser está afectando mis relaciones y mi bienestar, ¿no?
¿Y qué situaciones o circunstancias suelen aumentar tu ansiedad o intensificar los síntomas? Mm, bueno, generalmente ocurre, ¿no? Cuando hay desorden, cambios inesperados o cuando tengo que trabajar con personas que no son responsables, ¿no? También me cuesta asignar responsabilidades, ya que siento que no lo harán tan bien como deberían o como yo lo haría, ¿no? Ahora quisiera saber qué tipo de pensamientos son los más difíciles para ti, en este caso, Carlos. Ya. Generalmente pienso constantemente en que todo debe hacerse correctamente y que un pequeño error puede traer consecuencias muy graves, ¿no? Y me cuesta mucho aceptar que algo esté saliendo suficientemente bien, ¿no? Siento que generalmente podría mejorarse. Y en este caso, cuando aparece la ansiedad, ¿qué haces para intentar aliviarla o sentirte mejor? Bueno, lo que hago es que yo reviso varias veces mi trabajo, reorganizo las actividades o vuelvo a planificar lo que voy a hacer. Y el sentir que todo está bajo control me ayuda a reducir la tensión, ¿no? Y en este caso, ¿cómo fue el proceso de tu diagnóstico cuando tú recibiste que tenías TPOC? A ver, a mí me lo diagnosticaron hace 2 años, cuando tenía 30 años, y busqué ayuda porque sentía un gran estrés laboral y que tenía conflictos frecuentemente con mis compañeros y familiares, ¿no? Y durante la evaluación entendí que esa necesidad de perfección estaba afectando muchas áreas de mi vida. ¿Y cómo te sentiste al recibir tu diagnóstico? Bueno, al principio me sorprendió, ¿no? Porque siempre pensé que el ser perfeccionista era una cualidad mía, ¿no? Pero después entendí que esa necesidad de control ya estaba afectando mi vida personal y relaciones, ¿no? Y además llegó a convertirse en un problema. ¿Has podido hablar de este tema con familiares, amigos o tal vez alguien cercano? Sí, de hecho, algunos dijeron que ya lo imaginaban porque siempre me habían visto muy perfeccionista y rígido, ¿no? En cambio, otros no entendían que eso era un trastorno y pensaban que esa necesidad de ser perfeccionista era una personalidad, ¿no? O parte de mi personalidad. Mm. ¿Y qué estrategias estás utilizando actualmente para poder mantener estas conductas? Bueno, no, actualmente asisto a terapia psicológica y también estoy aprendiendo a ser más flexible, ¿no? Y aceptar que no todo tiene que salir perfecto y entender y tolerar, ¿no? Que las personas tienen errores propios, ¿no? Y también tengo que aprender a aceptar errores ajenos, ¿no? Ha sido muy difícil, pero siento que ha habido cambios, ¿no? Y poco a poco supongo que va a ir mejorando. Me comentas que ha sido un proceso difícil para ti. Entonces, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado desde que has convivido con el TPOC? Bueno, generalmente me cuesta aprender a delegar y aceptar, ¿no? Que las personas tienen formas distintas de hacer las cosas, ¿no? Y también me cuesta el descansar, ¿no? Porque siento que siempre hay algo pendiente o que podría hacerse mejor, ya que me gusta que todo salga de manera perfecta, ¿no? Y quiero saber qué te gustaría decirles a estas personas para que puedan entender, sobre todo, qué es vivir con TPOC. Bueno, ¿no? Que
no es simplemente ser organizado o que eres perfeccionista, ¿no? El problema aparece cuando esa necesidad de control interfiere con tu vida diaria, ¿no? Y muchas veces genera mucho estrés y afecta las relaciones con las demás personas. Si pudieras hablar con alguien que acaba de ser diagnosticado con el mismo trastorno que actualmente tienes, ¿qué consejo le darías? Bueno, ¿no? Yo particularmente le diría que busque ayuda, ¿no? Y que el buscar ayuda no significa que dejas de ser perfeccionista, responsable o disciplinado, ¿no? La terapia puede ayudarte a mantener esas fortalezas, pero con una mayor flexibilidad y con menor estrés y sufrimiento, ¿no? Ahora, ¿tú crees que haya prejuicios sobre las personas que padecen de este trastorno? Sí, porque muchas personas creen que somos simplemente ordenados o muy trabajadores, ¿no? Pero no ven que detrás de eso puede haber una necesidad constante de control, ¿no? Muchas veces hay rigidez y dificultad para relajarse y disfrutar de las pequeñas cosas. Ahora, como última pregunta, ¿hay algo sobre tu experiencia con el TPOC que crees que pocas personas conocen o pueden comprender? Sí, la mayoría eh, no se da cuenta que este trastorno es agotador, ¿no? Y puede llegar a sentirse estresante, ¿no? Ya que para mí todo tiene que hacerse de la manera correcta, ¿no? Y a veces esa exigencia termina afectando mis relaciones, ¿no? En el trabajo, la familia y hasta en el tiempo de descanso que tengo. Claro, más bien te quiero agradecer por tu participación. Es muy grata para nosotros que nos comentes tu experiencia, ¿no? En este caso que tienes TPOC, cómo es que vives con ello, cómo es que te han diagnosticado, cómo es que te has sentido al tener este trastorno y los muchos prejuicios que puedes escuchar de manera diaria, ¿no? Por otras personas, sean conocidos o no. Agradecerte mucho por tu participación, por la confianza y pues eso sería todo por la entrevista. Gracias. Gracias, no te preocupes. ¿Cómo podría usted definir el trastorno obsesivo compulsivo? El problema del trastorno obsesivo compulsivo tiene unos indicadores que nos va definiendo algunas características respecto a la persona que nos está padeciendo, ¿no? Yo diría que el trastorno obsesivo compulsivo, quizás la persona que padece de ello tiene alguna vulnerabilidad, ¿no? de alguna vulnerabilidad un poquito biológica, por línea familiar, puede ser de padres o abuelos o personas muy cercanas, que quizás tiene algún tipo de problema de trastorno de ansiedad. Y en el contexto donde va interactuando, ella va aprendiendo ese comportamiento porque ese problemita va adoptando una función en su vida, en su filosofía de vida, ¿no? Entonces, no es hereditario, es parte, viene como una vulnerabilidad, pero esto lo va aprendiendo del entorno. Y esto puede ir gradualmente incapacitándolo para poder desenvolverse adecuadamente, ¿no? En el aspecto personal, social, familiar, académico. Pero va a depender, ¿no? Este problemita dependiendo a qué, ¿no? A qué es, el toca qué. Puede ser a la limpieza, puede ser también a la compulsión a repetir algo, ¿no? O sea, y es muy incapacitante para la persona, ¿no? Entiendo, profesor. Y justo el TOC comúnmente se le conoce como TOC, ¿no? Pero hay una diferencia entre el TOC clínico y el TOC de la personalidad. ¿Podría explicarnos la diferencia entre ambos? A ver, depende, o sea, cuando se llama el TOC clínico o TOC de la personalidad, no, básicamente un poquito de repente podemos ir confundiéndonos en esos términos, ¿no? O sea, cualquier ser humano siempre tiene por manifestar algunas conductas
obsesivas o compulsivas es normal. Mientras esto no es incapacitante, mientras esto no afecta dentro de su filosofía de vida, normal. Todos tenemos algo, todos, siempre, ¿no? O sea, algunas características. Eso es normal. Pero cuando esto ya cruza una barrerita y esto ya se hace frecuente, ya acapara la atención o ya afecta dentro de su filosofía de vida. Quisiera preguntarle cuáles son las terapias o los tratamientos más efectivos para poder tratar el trastorno obsesivo compulsivo. Claro. O sea, dentro del abordaje del tratamiento con consultantes que tienen problemas de TOC, el modelo obviamente que tiene evidencia experimental o evidencia científica en resultados es el modelo conductual, en algún sentido conductual cognitivo-conductual, contextual, es el modelo que obviamente tiene resultados. Son una de las técnicas un poco las que se usa muchísimo y de resultados con evidencia científica en la técnica de exposición con prevención de respuesta, por ejemplo. Es una tecnología conductual para pacientes con TOC. Y obviamente, otras técnicas más, ¿no? O sea, para poder ayudar. O sea, este es un problema psicológico, ¿no? Claro, podemos pedir el apoyo médico psiquiátrico si lo requiere, para que la medicación ayude a nivel neuroquímico, pero generalmente es psicológico, porque es parte de un aprendizaje. Esa persona que tiene TOC no vino al mundo así. En algún momento empezó y poco a poco el problema fue adquiriendo cierta función para poder quitarse o algo incómodo o algo agresivo y por lo tanto lo va a seguir repitiendo, ¿no? Entonces es un tratamiento psicológico. ¿Qué significa el TOC? El TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, es un complejo problema de salud mental, ¿no? Que genera enorme incapacidad en la persona, que se caracteriza por estos dos componentes, ¿no? Las obsesiones, que son pensamientos repetitivos, ¿no? que tienen poco control sobre la persona, y de manera adicional las compulsiones, ¿no? Que son estos comportamientos que la persona busca para poder en alguna medida reducir la enorme ansiedad que genera el trastorno, ¿no? En general hay una enorme angustia en el paciente, ¿no? Una enorme angustia, mucha ansiedad, ¿no? Porque son pensamientos intrusivos que la persona quiere sacarse de la cabeza, y los rituales que lo llevan a una incapacidad porque tienen que ver, lo limitan mucho en el manejo del tiempo, de sus actividades cotidianas, ¿no? Y a pesar de ello se mantiene una sensación de angustia, de incapacidad, ¿no? De malestar y sufrimiento psicológico. ¿Qué características tiene esta persona con este trastorno? Yo creo que primero está esta suerte del pensamiento recurrente. Si bien es cierto, no es una conducta observable, pero es el pensamiento recurrente, ¿no? Caracterizado por algo, ¿no? De control, de limpieza, de seguridad, ¿no? Son pensamientos intrusivos, ¿no? La obsesión, a diferencia de otros pensamientos, la persona no los quiere tener, ¿no? Quiere sacárselos de encima, pero no puede, ¿no? Yo creo que y los rituales que la persona implementa, ¿no? Rituales de diferentes tipos, ¿no? Lavarse las manos constantemente, verificación, seguridad, control, hora, ¿no? Perfeccionismo, ¿no? Entonces yo creo que son las características. Y lógicamente en el ámbito más social, interpersonal, la persona y sujeto se le dificulta vincularse con otros, ¿no? Porque, no sé, pues en el ámbito educativo puede ser que la persona retrase las tareas por excesivo tiempo que dedica a este tipo de comportamientos en el trabajo, ¿no? Puede haber conductas de aislamiento, ¿no? De ansiedad permanente, es muy permanente, muy marcado a veces en los cuadros de ansiedad y depresión de estos pacientes. Yo creo que son un poco las conductas manifiestas, ¿no? Sabemos que hay dos tipos de TOC, uno clínico y otro de personalidad. Quisiéramos saber cuáles son las diferencias entre ambos. Ambos son clínicos, ¿no? Sino que uno es un trastorno grave, ¿no? En las clasificaciones de enfermedades está dentro de los trastornos graves, ¿no? El TOC. Mientras que los trastornos de personalidad son patrones de personalidad de inicio temprano en su mayoría, ¿no? Finales de la adolescencia y se mantienen a lo largo de la vida.
En el trastorno de personalidad lo que hay básicamente no es un TOC como tal, no hay obsesiones ni compulsiones, no hay estilos. ¿No? El trastorno de personalidad tiene patrones y estilos de comportamiento, a nivel de pensamiento, de afectividad, de emociones. Entonces, ya hemos descrito qué es el TOC, en el trastorno de personalidad, digamos, hay un pensamiento muy rígido, ¿no? La persona tiene pensamientos rígidos, pensamientos con cierta, como dicen los especialistas, ¿no? Medios obsesivoides, no terminan siendo pensamientos obsesivos. La persona no sufre por el pensamiento como el TOC, ¿no? El pensamiento está y la persona como que tampoco disfruta el pensamiento, que es el pensamiento que guía el patrón de conducta, ¿no? En uno hay un sufrimiento, hay una incapacidad, ¿no? Igual el trastorno de personalidad te limita, ¿no? Pero yo creo que en la gradiente de gravedad, ¿no? Digamos, de unos trastornos, uno es enormemente incapacitante, ¿no? Y el otro yo creo que es un estilo de comportarse la persona. Yo creo que como es una persona que constantemente está realizando cosas, informes, ¿no? Pero luego hay una incapacidad como el primero, ¿no? Yo creo que esa sería la principal diferencia. ¿Y cómo se presenta el TOC en la vida diaria de una persona? Normalmente el TOC, como decía hace un rato, es de inicio temprano, ¿no? Puede presentarse en niños o adolescentes, ¿no? Con las características muy manifiestas, ¿no? El ritual, hay una gran vivencia de la persona en términos de angustia y de ansiedad, generado por los pensamientos, ¿no? Y los rituales de que hablamos, ¿no? Y lógicamente la persona puede presentar conductas de aislamiento, ¿no? Puede ser funcional la persona, lógicamente, ¿no? Hay que hacer intervenciones, tratamientos, seguimiento, ¿no? Pero en general puede ser incapacitante en la medida que los síntomas no sean atendidos, ¿no? Sobre todo esto, la persona dedica gran parte del tiempo para poder corroborar el hecho de que cerró la llave del gas. Entonces está a la mitad del camino del trabajo, se subió en el tren de Villa El Salvador y está en la estación Grau y se dio cuenta que, oye, y si no cerré y regresa, ¿no? Entonces, el enorme tiempo que genera la persona, ¿no? Para estos rituales, porque el pensamiento está. El tema de coger cosas y sentir que la persona se contaminó, se contagió, ¿no? Que es muy común. Y la persona pues tiende a lavarse las manos constantemente, ¿no? Entonces eso demanda, por un lado el tiempo, por un lado el tema de las relaciones interpersonales, porque las personas no terminan de entender, ¿no? Lógicamente en su entorno las personas no terminan de entender por qué la persona hace eso, ¿no? Y la sensación, como decía, ¿no? La persona tiende a aislarse porque siente que el comportamiento de él, no hay una pérdida de contacto con la realidad, por supuesto, no es un trastorno tipo de pérdida de contacto en la realidad, hay conciencia de lo que le pasa, por supuesto, por eso trata de hacer algo para evitar eso, pero en esa suerte de conciencia la persona tiende a aislarse porque siente que no puede manejar las cosas. En un momento la persona siente a manejar, y como pasa siempre en los comportamientos de este tipo, cuando hay compulsiones, obsesiones, cuando uno no puede manejar la situación, comienza a experimentar mucha ansiedad, enorme ansiedad, angustia, ¿no? Y en un momento de desesperación que genera ansiedad cae en estados depresivos, ¿no? Yo creo que por ahí es un poco el estilo, ¿no? Fácilmente identificables, sí, a veces cuando son TOC muy groseros, ¿no? Muy evidentes, es fácilmente identificable por el entorno. ¿Y qué consecuencias en este caso podría traer en su vida a cada persona que conlleva este trastorno? Yo creo que en el ámbito académico, por ejemplo, si es un joven de 22 años con un TOC, puede tener lógicamente enormes afectaciones en el ámbito académico, por supuesto que sí, ¿no? Por esto que hemos dicho, ¿no? Los rituales, estas cosas que lo limitan en poder fijar, poner foco al persona que conlleva este trastorno. Yo creo que en el ámbito académico, por ejemplo, si es un joven de 22 años con un TOC, puede tener lógicamente enormes afectaciones en el ámbito académico, por supuesto que sí, ¿no? Por esto que hemos dicho, ¿no? Los rituales, estas cosas que lo limitan en poder fijar, poner foco al tema educativo, sino el foco se distrae hacia estas cosas que le generan enorme preocupación y angustia, ¿no? Ya hemos dicho un poco en el ámbito interpersonal, ¿no? Que conductas de alejamiento, que pueden generar, no creo que violencia, pero sí más conductas de aislamiento, ¿no? El desempeño laboral, si una persona trabaja igual, la misma cosa, ¿no? La utilización, ¿no? Yo creo que la ejecución de tareas puede verse afectada porque la persona, repito, ¿no? Hay una enorme cantidad de energía y tiempo en los rituales, ¿no? Entonces, según, pues, puede ser de un nivel bajo, mediano o alto, ¿no? Entonces, si la persona muestra un nivel mediano o alto, ¿no? Leve a moderado o grave, como se dice clínicamente, puede tener una enorme dificultad inclusive para funcionar, ¿no? Porque el nivel de funcionamiento se ve enormemente
afectado. ¿Qué tratamiento hay para el TOC? Hay varios tratamientos, ¿no? Y creo que bastante efectivos, ¿no? La terapia cognitivo-conductual creo que ha demostrado en los últimos años bastante eficacia, ¿no? Ahora hablamos mucho de terapias basadas en evidencia, ¿no? Yo creo que las terapias, en general las terapias de exposición son terapias bastante efectivas, ¿no? Exposición con prevención de respuesta, yo creo que es una de las técnicas, ¿no? Donde la persona se le invita, ¿no? A acercarse, ¿no? a la situación que le genera la obsesión, ¿no? Y evitamos que la persona manifieste el comportamiento. Entonces hay todo un procedimiento para eso. Igual cuestionar o trabajar los pensamientos, ¿no? Una vez estabilizado, puede ser con terapia combinada, ¿no? Puede ser en algunos casos, no siempre, que necesiten la ayuda de psiquiatra, ¿no? Para poder regular algunos pensamientos cuando son ideas muy fijas, con enorme dificultad del paciente, está afectando el tema del sueño, su comportamiento, en cuadros depresivos. Yo creo que la persona puede trabajar terapia cognitiva, ¿no? Terapia de reestructuración cognitiva, ¿no? Trabajar técnicas de exposición, ¿no? De reorganización del tiempo, ¿no? Habilidades para poder interactuar con las personas nuevamente, ¿no? Yo creo que en general hay un abanico interesante y efectivo de terapia, ¿no? Y como siempre pasa, hay que darle continuidad a la intervención, hacer evaluaciones continuas, ¿no? Ver en qué momento debemos dejar de intervenir, hacer un seguimiento para ver la posibilidad, como siempre, ¿no? Reducir el riesgo de recaída, ¿no? La reemergencia de síntomas, ¿no? Hay que estar muy atentos a ello, ¿no? Y diría finalmente, si es una persona joven, un adolescente, ¿no? El apoyo de la familia creo que es importante, ¿no? Para involucrarlo en alguna medida ¿para qué? Para, no sé, para todas las actividades que estamos planteando acá y no sé si la medicación también podría ser un elemento importante. No siempre, repito, pero podría ser un elemento importante. ¿Qué es el TOC o cómo lo podría definir el trastorno obsesivo compulsivo? Como su nombre lo dice, es un trastorno que es bidimensional, ¿no? Tiene un componente cognitivo, que es la obsesión, y un componente conductual, que es la compulsión a realizar ciertas cosas. Entiendo. ¿Y cuál es la diferencia entre el trastorno obsesivo compulsivo clínico y el de personalidad? Bueno, en la personalidad es como un rasgo propio de la persona. Es clínico cuando ya se vuelve algo patológico, ¿no? Que dificulta la adaptación del sujeto a las exigencias de su medio. Quiere decir que de alguna manera, en algunos casos, algunos tenemos rasgos sean obsesivos o compulsivos, pero que esto no afecta la adaptabilidad, ¿no? Cuando los rasgos obsesivos, los rasgos obsesivos compulsivos dificultan mi quehacer social, académico, laboral, ya se convierte en un cuadro clínico, cuando no es manejable por la persona. ¿Cuáles son los pensamientos que más se presentan en los pacientes? Vale. Una característica de la obsesión es el pensamiento rígido. Albert Ellis y Aaron Beck hablan mucho de esto. Albert Ellis le llama pensamientos irracionales, Aaron Beck le llama pensamientos distorsionados, pero en ambos casos tienen ese rasgo de rigidez, de absolutismo. Entonces las personas obsesivas compulsivas tienen pensamientos repetitivos rígidos en cuanto a limpieza, en cuanto a orden, en cuanto a puntualidad, etc., ¿no? Entonces, ¿qué lo hace obsesivo? Que es repetitivo, que se tiene que cumplir, ¿no? Tengo que dejar las cosas limpias, tienes que cumplir con todo lo planificado, etcétera, etcétera. ¿También hay pensamientos acerca de hacer daño a otras personas o no necesariamente? Por lo general, el trastorno obsesivo compulsivo tiene que ver con normas de conducta, con hábitos, ¿no? De limpieza, de higiene. Por ejemplo, justamente de la higiene. Se lavan las manos varias veces, de orden. Se cercioran de cerrar la puerta 3 veces. No basta con cerrar la puerta, sino verifican 3 o 4 veces que está cerrada. Tienden la cama de manera muy ordenada, extremadamente ordenada, no permiten ni una arruga. Al cepillarse también, ¿no? En cuanto a la limpieza bucal, se le lavan los dientes 2, 3, 4 veces. Hay algún cuadro que
usaba el jabón una sola vez y luego lo desechaba porque decía que ya para la segunda ese jabón ya estaba contaminado. Por ejemplo, son ideas obsesivas que terminan en la compulsión. Hay un binomio, ¿no? La obsesión siempre termina en la compulsión. No es solamente lo que piensa, sino lo que piensa, luego lo aplica a su conducta. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para poder tratar el trastorno obsesivo compulsivo? Bien, yo veo mucho en las redes una tendencia a clasificar las terapias según trastornos. Particularmente pienso que eso es relativo. Yo creo que todo modelo terapéutico, en cuanto a los enfoques de la psicología, psicoanalítico, humanista, cognitivo, yo soy cognitivo, por ejemplo. Pero sin embargo no me atrevería a decir que el modelo cognitivo es el mejor. Y dentro de lo cognitivo, o de lo cognitivo conductual como se le conoce ahora, pues tenemos efectivamente técnicas de primera generación, las operantes, de segunda generación que son más las cognitivas, y de tercera generación que son las contextuales, la situación de compromiso, etcétera, etcétera. Pero igual, ¿no? Considero que no tanto depende de la terapia o de la técnica que se aplique, sino del terapeuta y de la disciplina del paciente. Obviamente hay algunas que, por ejemplo, ahora se están usando más, ¿no? Pero no creo que por eso sean mejor o peores, ¿no? Veo en internet, decía hace un momento, ahorita me llamó mucho la atención un contenido que una colega decía, para tal problema, tal terapia, para tal problema, tal terapia, para tal, como que una especie de recetario, ¿no? Como que excluyendo, ¿no? Si tienes el problema A, tienes que tratarlo con la terapia P. Si no, yo creo que no. Creo que si bien tiene buenos resultados, pero eso no excluye a otro modelo de terapia que también, dominando, ¿no?, la metodología, también se hace resultados. ¿Usted cómo podría incentivar a estas personas que tienen ese trastorno a ir a terapia, a buscar ayuda? Un factor fundamental en general para ir a terapia, y en el caso específico del trastorno obsesivo compulsivo, es aceptar la ayuda, aceptar que se necesita ayuda. Nosotros en psicología tenemos una premisa, ¿no? El punto inicial para la terapia es que el paciente busque la ayuda, ¿no? No es que la esposa, el hermano, el amigo, el jefe busque la ayuda por ti. Si la propia persona no acepta que necesita la ayuda, cualquier ayuda es limitada. Entonces, efectivamente en nuestra cultura todavía, aunque las cosas están cambiando, pero todavía hay resistencia a buscar ayuda psicológica, porque todavía no se ve la salud mental tan igual como la salud física, ¿no? Nadie se avergonzaría de tener que ir al médico hoy día, ¿no? Porque se amaneció con cefalea, por cierto dolor en el estómago, etc. Nadie diría, ay, qué vergüenza que tengo que ir al médico. Van de lo más natural, desde problemas leves hasta problemas graves. Pues en el tema de salud mental la actitud debe ser la misma, ¿no? No es que yo tenga pues un trastorno grave, pero si estoy muy pensativo, hoy amanecí sin ganas y no sé por qué, pues sí, darme una visita al psicólogo para ver qué pasa. O simplemente para desahogarme, ¿no? Hablar un poco de las cosas que me pasan, porque no solo contar mis problemas, pues me voy al psicólogo, me doy cuenta y me desahogo. Todavía, ¿no? Todavía hay resistencia, pero las cosas están mejorando en comparación a 10, 20 años donde había ese famoso cliché de psicólogo para locos. Entonces, por ejemplo, está cambiando porque ya se está aceptando mejor el rol del psicólogo en el campo educativo, se está aceptando mejor el rol del psicólogo en el campo organizacional, ya se entiende que tiene un sitial el psicólogo en estas otras áreas. Entonces, en el propio campo clínico se está ampliando bastante el tema de salud, es decir, que no solo el psicólogo clínico corrige, sino que el psicólogo también promueve, invita a crecer, a mejorar, ¿no?, los factores protectores. Pero todavía estamos en proceso, creo que todavía no. Dejemos los prejuicios de que ir a un psicólogo, más que nada a un psicólogo. O sea, pienso particularmente que debemos ir a un psicólogo. No es sinónimo de estar loco, nada por el estilo. Cualquier ser humano puede ir a pedir a una ayuda, un apoyo, una asesoría.
y por lo tanto para estar más libre, un poco más tranquilo en la vida, ¿no? Porque de todas maneras si no es una carga, es un peso gigante para la persona que lo sufre. Un trastorno obsesivo compulsivo es terrible, es incapacitante. Entonces, para que se le haga un poco más ágil ese chaleco del TOC, porque es un chalequito, imaginemos del TOC que tiene, para que esté un poco más ágil y pueda hacer sus cosas tranquilo y normal, bueno, pedir ayuda, ¿no? Porque de lo contrario va a estar con el chalequito del TOC muy pesante que te va a incomodar, te va a perturbar para adelante, ¿no? O sea, no vas a poder hacer muchas cosas, vas a posponer muchas cosas, ¿no? Entonces, es bueno, cuanto antes mejor pedir un apoyo, una ayuda a un psicólogo, no a un médico psiquiatra. Yo creo que como siempre hay que prestarle atención a los primeros síntomas. Lo esperado de toda persona es que pueda siempre estar, no sé, haciendo balance de su vida, ¿no? Cuando una persona siente que hay cosas que no les van funcionando, que les dificulta enfrentarse de manera efectiva a la vida, su funcionamiento, algo está pasando en su funcionamiento, yo creo que hay que prender alguna alarma, ¿no? Y pasa en el TOC. Si yo siento que hay algunas cosas, ¿no? Si alguien, ¿no?, los más cercanos y significativos manifiesta algún comportamiento, yo creo que hay que prestar atención. Siempre la intervención temprana es más efectiva, ¿no? O sea, trabajar un TOC en un adolescente puede ser más efectivo que trabajar en un adulto, ¿no? Donde hay una cronicidad en los síntomas. Siempre el no hacer nada tempranamente, de manera muy precoz, cronifica los síntomas, ¿no? Entonces eso dificulta mucho más. No digo que no se puede, pero yo creo que la intervención temprana, identificación, la familia, ¿no? Hablar de motivación y compromiso a veces es difícil, ¿no? Porque la adherencia al tratamiento, yo he visto muchos casos donde la adherencia al tratamiento es muy difícil, ¿no? Las personas no pueden manejar el síntoma, sienten que no puede, que el tema los desborda, ¿no? La angustia es tan grave, tan compleja y tan difícil, ¿no? Pero yo diría dos cosas, ¿no? La intervención temprana, sea por propio conocimiento y acción de la persona, o del entorno que la persona tiene a su alrededor, que casi siempre la familia, la pareja, o algo significativo. Puede ser que aparezcan los síntomas más adelante. Estamos pensando que los síntomas aparecen tempranamente y hay que atenderlos. Yo creo que lo otro que las personas tienen que buscar ayuda profesional, ¿no? Yo creo que tienes que buscar ayuda profesional. Como decíamos en su momento, las terapias modernas, sobre todo las de corte conductual, tienen una enorme efectividad. Y la idea es que uno busque ayuda, ¿no? Buscar intervenciones que no han demostrado efectividad, yo creo que pueden ser medidas paliativas, ¿no? Y no de fondo para poder mejorar. Con éxito, yo creo que sí, con éxito, ¿no? Con riesgo de reincidencia, sí, con riesgo de reincidencia, pero tratándose, como decíamos al principio, de casos complejos, graves, ¿no? La idea es darle continuidad a esos tratamientos de mediano, larga estancia, ¿no? De meses o años de tratamiento para lograr estabilidad y siempre el acompañamiento. Yo creo que eso sería el mensaje final, ¿no? Bueno, lo primero es que se entiendan que como seres humanos estamos sujetos a padecer de algunos problemas. A veces en lo físico, otras veces en lo mental. Y como dije hace un momento, el punto de partida para sanar es aceptar que es necesario sanar, ya sea solos o con ayuda. En el caso del TOC, por lo general es con ayuda de un profesional que los oriente y los ayude a encontrar ese camino de mejor. En el Perú, el primer paso puede darse en el establecimiento de salud más cercano, donde profesionales capacitados realizan una evaluación inicial. De ser necesario, el paciente puede ser derivado a un centro de salud mental comunitario, donde recibirá atención especializada y acompañamiento psicológico. Además, el Ministerio de Salud pone a disposición la línea 113, opción 5, un servicio de orientación en salud mental que brinda información y apoyo a quienes lo necesiten. Existen diferentes alternativas de apoyo y tratamiento, pero todo comienza con un primer paso: pedir ayuda. Buscar ayuda no es un signo de debilidad. Entender la diferencia entre TOC y TPOC es el primer paso para dejar de usarlos como una broma y tratarlos con la seriedad que se merecen.